Hola, Dios te bendiga, soy el Pastor Junior Heredia. En esta versión del Pastor Junior Opina, señores, a Jota, un Uber, le acaba de agredir y él cataloga esa agresión en una transfobia. Transfobia. ¿Qué es eso, transfobia? Vamos en esta versión del Pastor Junior Opina. Antes de continuar, me gustaría que si por primera vez te encuentras con uno de nuestros videos, por favor suscríbete, comparte y comenta. Déjanos tu opinión y así sabemos cuál es tu impresión de este contenido. También activa la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un contenido, YouTube te lleve el mensaje. Señores, Jota una vez más es noticia. Jota ha pedido un Uber y de su boca sale que el Uber comenzó a predicarle la palabra de Dios y que a pesar de todo eso, sus expresiones fueron transfóbicas. Vamos a ver qué fue el video que el mismo Jota subió. Comenzó a pregar para mí, né? E aí, vamos a buscarlo desde un principio. Ok, ahí. Gente, seguinte, acabei de sofrer transfobia dentro de carro da Uber. Ele me reconheceu e começou a pregar para mí. Ok. Él me reconoció, o sea, se dio cuenta que era Jota y comenzó a predicarle. Pero él inicia diciendo: acabo de sufrir transfobia dentro de un carro Uber. Gente, seguinte, luego dice que el conductor lo reconoció de que era el cantante Jota y comenzó a predicarle la palabra de Dios. E aí, quando ele estava falando comigo, ele disse que Deus iria me libertar da transexualidade. Sí, porque tú cuando eras cristiano también pensaba en eso. Tú, Jota, cuando eras cristiano, tú también pensabas en eso. Lo único que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Y que yo sabía que aquilo era exacto, tú sabes que estás equivocado. Lo que pasa es que tú quieres justificar tus acciones totalmente fuera de la palabra de Dios que tú predicabas antes. Y ahora, ¿verdad? Ya al ser confrontado por la palabra, tu realidad pecaminosa, por eso te sientes así de agredido. Te dejó extremadamente nervioso. Porque tú sabes que tú no eres una mujer. Si te hacemos una prueba de ADN, tú sales XY porque tú no eres una mujer. Te dejó nervioso. Primeiro porque ninguém precisa dar opinião que eu não pedi sobre a minha. Bueno, esa parte es cierta. Primero porque no necesito que alguien dé una opinión que no pedí sobre mi vida. Pero tú inicias diciendo que él te reconoció y comenzó a predicarte la palabra de Dios. Predicarte la palabra de Dios no es que te está dando una opinión que tú no pediste, sino que es que comenzó a predicarte la palabra. Predicarte la palabra. Simplemente. No es dando una opinión al respecto, es predicándote en base a la palabra bíblica, a lo que dice el Dios bíblico. Entendi. Estaba trabalhando, foi extremamente a falta. Fobia, transfobia. Primero hay que enseñarle a Jota y a todos que están viendo, déjame tu comentario. ¿Qué es fobia? Porque ya ha usado varias veces la palabra transfobia y usted ha escuchado homofobia, transfobia, aracnofobia, claustrofobia, hidrofobia. ¿Pero qué es fobia? Bueno, vamos a ir a la página de Stanford Children's Health. O sea, no es un invento mío, sino la página Stanford Children's Health dice
Una fobia es un miedo incontrolable, irracional y persistente. Un miedo con 3 elementos: incontrolable, irracional y persistente. Lo que significa que ese señor no estaba en una transfobia. Porque si hubiera sido una fobia real, uno, al percatarse que tú eras un hombre vestido de mujer, inmediatamente hubiera detenido el vehículo y te hubiera sacado del vehículo, o él hubiera salido corriendo del vehículo, porque tiene un miedo irracional, un miedo incontrolable y un miedo persistente a un objeto, a una situación o a una actividad. El miedo que sienten las personas con fobia pueden ser tan grandes que algunas personas llegan a hacer cosas extremas para evitar enfrentar sus miedos. ¿Y qué fue lo que hizo ese señor? ¿Evitó enfrentar sus miedos o la fobia al trans, el miedo al trans que eres tú? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos algo que realmente es una falacia. No existe transfobia si a la definición científica de fobia vamos. No existe homofobia si a la definición científica de una fobia acudimos. Si nos remitimos a esa definición, entonces no existe la homofobia, porque es un miedo. Primero, miedo, terror, pánico, que tiene la facultad de crear reacciones físicas en la persona que tiene ese miedo irracional, ese miedo, ¿cómo es que dice la? Persistente, y ese miedo incontrolable. Y que una persona llega a hacer cosas extremas. Una respuesta extrema al origen de la fobia puede ser un ataque de pánico. Pregunto yo a Jota, ¿recibió un ataque de pánico el chofer de Uber? No, porque él simplemente le predicó la palabra de Dios. Simplemente te predicó la palabra de Dios. No es que fue una transfobia, es decir, un miedo incontrolable, un miedo persistente, un miedo con ataque de pánico a una persona que es trans. No pasó. Tú empezaste diciendo que él simplemente comenzó a predicarte la palabra de Dios. Y mira cómo convertiste el que predicó la palabra de Dios a un lenguaje, a un tipo de argumento para hacerle creer al subconsciente colectivo que vea este video que existe personas con un miedo un miedo incontrolable, un miedo persistente, un miedo irracional, un miedo con ataque de pánico a personas trans. Como las fobias son trastornos de ansiedad y trastornos mentales, entonces las fobias, las personas con fobia en ciertos momentos tienen que ser medicados. Lo que tú estás diciendo con eso, que la persona que te predicó la palabra de Dios, por el simple hecho de predicarte la palabra de Dios y de confrontarte a través de ella, tú la catalogas como una persona con una fobia, entre paréntesis, una persona con un trastorno de ansiedad, con un trastorno mental que necesita ser medicado. Así es que el lenguaje se utiliza con estos grupos ideológicos que a través del continuo uso de palabritas te hacen creer a ti y a mí que hay ciertos conceptos que realmente son válidos, cuando realmente, científicamente, en su definición, son puras mentiras. Puras mentiras. ¿Y cómo sigue diciendo el video, el pobre? Ay, el pobre. Si yo quiser no acreditar en Dios, es problema mío. Si yo decido no creer en Dios, es problema mío. A pesar de eso, sí creo. Sí. Dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan.
Pero sí, tú crees en Dios porque tú sabes de dónde. Señores, muchas personas no han entendido el video, uno de los videos que yo hice de Jota, que va a aparecer ahora, y puede ser que aparezca al final, donde yo digo de que en esta condición es difícil que Jota vuelva a los caminos del Señor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y muchos toman como ejemplo a personas que eran transvestis, que eran homosexuales y vinieron a los caminos del Señor. Las personas que eran transvestis, eran homosexuales y vinieron a los caminos del Señor, sí están en el estado de venir a los pies del Señor, porque es venir. Son personas que nunca estuvieron en el Evangelio, son personas que estaban en el mundo, dentro del mundo incurrieron en la práctica de la homosexualidad, en la práctica del lesbianismo, en la práctica de la transexualidad, pero en el mundo. Y luego en el mundo, que nunca han venido al Evangelio, reconocieron su estado, Dios lo tocó y vinieron, hicieron caso al toque de Dios y vinieron. Jota estaba en el Evangelio, no era que estaba en el mundo. Y allá en el mundo se hizo transexual. Y allá en el mundo se hizo homosexual. Y allá en el mundo se hizo transvesti. Y allá en el mundo se hizo mujer. Para luego entonces allá en el mundo reconocer que necesita un cambio en su vida y volvió. No, él estaba en el Evangelio desde pequeño. Él estaba en el Evangelio desde su adolescencia. Él estaba en el Evangelio en su juventud temprana. Y luego dentro del Evangelio se sale del Evangelio diciendo que es bisexual. O sea, conoció la verdad de Dios. Conoció, por lo menos por información, a Dios. Podemos decir, hay personas que van a decir, no, él no conoció a Dios porque la Biblia dice que si se fue porque nunca fue nuestro. Señores, usted no conoce intrínsecamente esa parte. Tú me estás diciendo que la Biblia se equivoca. No, te estoy diciendo que hay partes del ser humano que tú y yo desconocemos. Entonces, él estaba, dice su palabra, que hay de aquellos que después de haber experimentado los poderes venideros, ahora se apartan, parafraseo, se apartan y van a sufrir la ira del Dios vivo. Es así, parafraseo el versículo que está en el Nuevo Testamento entre Pedro y Juan. Entonces, él vio el poder de Dios. Él experimentó los cambios de Dios a través de sus canciones en otras personas. El toque del Espíritu Santo a través de su interpretación musical en otra persona. Él estuvo en la luz, pero se salió. Y no solamente se salió, se hundió. Por eso es que mi teoría es que en este estado es difícil que regrese porque ya él estuvo. No es como un travesti, un homosexual que nunca ha estado en el Evangelio. Cuando viene el Evangelio, que saborea de la gracia, que saborea del amor de Dios, que saborea de la misericordia de Dios y dice, wow, donde yo estuve en ese mundo perdido y ahora estoy aquí restaurado. Él estuvo en el mundo de la restauración, en el mundo de la luz y se hundió más. Por eso digo que es difícil que retorne. Y tú me dirás, pero tú estás limitando el poder de Dios. Yo no limito el poder de Dios, pero el poder de Dios no obliga a nadie. Dice Jesús en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él. Para eso él toca todos los días, pero él no irrumpe. El diablo es el que irrumpe. Él no irrumpe una vida. Él toca constantemente a través de la naturaleza, a través de la palabra, a través de una prédica, a través de una situación que se da, a través de un problema, a través de una situación económica, a través de la muerte de alguien, a través de una enfermedad. Dios te llama. Pero el que decide abrir la puerta eres tú. Dios no es un FBI, no es de la FBI. Jesús no es un agente federal que dice, police, open the door. Y luego, ¡brum!, rompe la puerta y entra. No, Jesús toca. Y eres tú y yo que decidimos abrirle. Jesús lo toca todos los días a él. Porque Dios, yo sé que él se acuerda de todas las veces que Dios obró en vidas a través de sus canciones. Pero él ha decidido no abrirle a Jesús, porque él le abrió una vez. Él se salió de la casa. Y Jesús toca. Y él ha decidido no abrirle a Jesús. Y no que él acredita.
en lo que él cree es una ideología transfóbica. Claro, él te está hablando de la verdad bíblica de Dios. Como no va de acuerdo a tu estilo de vida pecaminoso, tú lo etiquetas como una ideología transfóbica. No es una ideología transfóbica, es la palabra de Dios que tú predicabas antes, que tú enseñabas antes, que tú incitabas a los jóvenes antes. Es decir, tú me dices ahora que tú eras antes un ideológico transfóbico y ahora eres una persona desconstruida socialmente. Desconstruida socialmente. No es una ideología transfóbica. Ideología es lo que tú piensas, Jota, porque es anticientífico. Lo que nosotros predicamos es fe y palabra de Dios que tú predicabas antes. Ahora, tú hacerte creer que eres mujer, eso es una ideología, porque científicamente no está comprobado que tú eres una mujer. Si hacemos un análisis de tu ADN, eres XY. Si hacemos un análisis de tus hemisferios, tú eres hemisferio masculino. Pero tú te haces creer a ti, para sentirte bien a ti, que nosotros somos ideológicos transfóbicos. Hay una ideología transfóbica que está camuflada en esas creencias, nesse sistema religioso que as pessoas usam para justificar a transfobia. No. Tú usa tu ideología conectada con el amor de Dios para justificar tu estilo de vida, de concepto construido de una generación perversa. Delas, o preconceito delas. Ah, mas Jota, você conhece? Sí, es verdad. A Bíblia, você sabe que tá errado, né? Eu não sei essa porra dessa verdade que vocês acreditam, não. No soy esa verdad, o no conozco esa verdad, que esa maldita verdad en lo que crees o no. Es que sí, es que lo que pasa es que choca. La luz está chocando con tus tinieblas. La ciencia está chocando con tu ideología. Y por eso te rechina los oídos, porque no crees en esa ideología. Nem quero conhecer. No es que no quieres conocer esa verdad que nosotros queremos. Es que una vez la conociste y supiste que era cierta. Lo que pasa es que es más fácil ignorar lo que Dios dice para poder seguir viviendo esa vida apartada de Dios. Ideología pura. Esto es ideología pura. Vocês acreditam, porque o Deus que eu acredito é Deus que respeita. No. Porque el Dios en el que creo es un Dios que respeta a las personas basada en la ética. No. Es un Dios que ama a las personas, pero que aborrece el pecado que cometen las personas. Es un Dios que ha prescrito tajantemente que la homosexualidad, aunque no mencione la palabra homosexualidad en la Biblia, porque ahí que dice, la palabra homosexualidad no está en la Biblia, por tanto no existe. Bueno, la palabra pingüino no está en la Biblia, entonces los pingüinos no existen. La palabra elefante no está en la Biblia. La palabra, hay muchas palabras de animales que no están en la Biblia, entonces vamos a hacernos el hecho de que tampoco existen. Fumar es perjudicial para la salud en el mundo entero. Y la palabra de Dios no menciona la palabra fumar. F-U-M-A-R. No la menciona. Entonces no existe. No es que está basado en la ética. Dios no se basa en ética. Dios se basa en mandamientos. Dios se basa en preceptos. Si escuchare la voz de Dios para guardarla y para hacer cumplir los mandamientos que te prescribo hoy, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto enviaré a vosotros, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios se trata de mandamientos, de preceptos, de el consejo de Dios. No es de ética como te han hecho creer. Baseado na ética. Se o Deus de vocês não tem mínimo de ética, que não respeita. No, porque el tema de respeto a las personas, ahí que está el meollo del tema del respeto.
que yo tenga mi posición y que diga, según mis principios, de que la homosexualidad es pecado, eso no significa que irrespetar. Porque el robar es pecado. Entonces yo estoy irrespetando a los ladrones. Adulterar es pecado. Entonces yo estoy irrespetando a los adúlteros. Y por tanto, como debo de respetarlo, no puedo mencionar la palabra que el adulterar, el fornicar, el robar, el matar, eso es pecado. Entonces no lo puedo mencionar, porque después los irrespeto y se sienten mal, se sienten acongojados, se sienten discriminados, se sienten afligidos. No se puede decir que la homosexualidad es pecado porque lo estamos irrespetando. Tonteria. Pero por favor. Então as pessoas, então vocês acreditam em qualquer outro ser que eu não acredito. Então já que a gente tem essa diferença, cada um. Entonces ya que la gente tenga esa diferencia, cada uno en su cuadrado. ¿Es verdad? Me dejen en paz. Que lo dejen en paz. Dejen a las personas en paz. No. Él te predicó la palabra. ¿Qué fue lo que tú dijiste aquí? Tú dijiste aquí lo siguiente. Aquí ¿cómo fue que tú dijiste? Atiende cómo fue que él dijo. Él me reconoció y comenzó a predicarme. Como lo que predicó te chocó tanto y era la verdad que tú predicabas, entonces es un transfóbico. Pero no era un transfóbico nada. No existe la transfobia, porque cuando en tu caso, cuando tú te montaste, que se dio cuenta que era un hombre vestido de mujer, él no salió despavorido corriendo diciendo ¡ay, una araña! Como la gente cuando le tiene miedo a las arañas, a las cucarachas, a las serpientes, que no pueden estar en ese lugar. Te transportó, te habló normal, pero al chocar la luz con las tinieblas, al chocar sus principios bíblicos contra tu ideología, entonces lo etiquetaste con un argumento que es un argumento que se usa en los medios para hacernos creer a todos que realmente existe algo llamado transfobia, el cual es inexistente. Porque tú no has visto a un hombre con miedo irracional, miedo persistente, miedo incontrolable y con un ataque de pánico que le hace falta la respiración, que no puede respirar porque tiene un ataque de pánico, que se le nublan los sentidos porque tiene al frente a un transexual. Eso tú nunca en la vida lo has visto. Si nunca lo has visto, entonces no existe algo llamado transfobia. Déjame tu comentario, señores. Soy el pastor Junior Heredia. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima.